insisto, eso que sucede en cada uno y que los demás no pueden observar, es algo que ocurre en el mundo. O sea, está ocurriendo aquí, está ocurriendo ahí, ahí. Cada huracán es un fenómeno único. Y la ciencia lo estudia. Lo estudia como un instrumental, propio de, se inauguró en el siglo XX, allá por el año 60, como el instrumental propio de la teoría matemática del caos determinista. Eso empezó por un meteorólogo, Lorentz, que introdujo unas variables en un ordenador y, espera que aquí me pone una cosa que tengo que pinchar el entendido, ya está. Y vio que evolucionaba de un modo imprevisible. Bueno, no me voy a meter en eso porque es larguísimo. Os recomiendo la lectura de una trilogía de novelas china que ha tenido un éxito mundial absoluto. Era preferida de Obama y ya con eso pues, tuvo una difusión extraordinaria, que se llama El problema de los tres cuerpos. Es una trilogía de ciencia ficción, y bueno, tiene una difusión de, aparte de en China, millones, claro, pero fuera de China también millones. Que habla del problema de los tres cuerpos, que es de donde viene el caos determinista. Bueno, la falta de objetividad ha llevado a una separación entre ciencias y humanidades durante estos 3 siglos. Lo que ocurre es que las cosas han cambiado a partir de comienzos del siglo XX, en el que se ha producido una revolución científica, que yo no puedo exponer ahora, pero que la vengo hablando de ella desde el año 92, que fue cuando escribí mi primer libro. Cuando lo escribí, no cuando se publicó. Lo escribí, el de Psicoanálisis y Ciencias de la Complejidad, que ha citado Javier antes. Se publicó 12 años más tarde. Entre otras cosas porque en marzo murió en ese lapsus y eso retrasó muchísimo las cosas. Bueno, desde el año 92 que escribía eso hasta el año 21 han pasado 29 años. 29 años que me he dedicado a estudiar este asunto de las ciencias y del psicoanálisis y que me han servido para llegar a las conclusiones que presento ahora, en las cuales abro el camino de estudiar científicamente los fenómenos mentales. Estudiar científicamente es una expresión muy ambigua que es necesario aclarar. Porque científico siempre se ha considerado lo que es objetivo y cuantificable. Pero ya no es así. Lo voy a explicar lo más claramente posible antes de entrar en el tema del valor, que es el tema de esta conferencia. En primer lugar, se consideraba que la ciencia solo puede ocuparse de lo que puede medirse, es decir, de las cantidades de cualquier cosa o de cualquier hecho. La velocidad, etc. El calor. Pero resulta que el matemático Poincaré, que está considerado, es conocido, pero considerado uno de los matemáticos más importantes de toda la historia, con mayúscula, estableció un nuevo tipo de geometría a principios del siglo XX o finales del XIX, que se llama topología, que no trata de las distancias o posiciones como hace la geometría tradicional, la que todos conocemos, sino que de lo que trata es de las relaciones entre los puntos de un objeto y las relaciones entre los puntos de un hecho. Eso ya es una ampliación. Esto quiere decir que cualquier objeto puede deformarse sin que sus puntos dejen de estar relacionados entre sí del mismo modo. Imaginaros un donut hecho de plastilina. Sus moléculas, unas con otras, las podemos imaginar unidas por unos hilos, ¿no? Entonces nosotros deformamos ese donut
Conservamos el agujero y lo convertimos en una taza con asa. El agujero está lleno, el asa. El doble en una. Bueno, los puntos están relacionados entre sí de la misma forma, lo cual quiere decir que topológicamente la taza y el doble son topológicamente equivalentes. Esto quiere decir que de los que se ocupa esta geometría, con fórmulas muy complicadas que yo no entiendo, esto es de las relaciones. Es decir, la matemática empieza a ocuparse de las relaciones, no de las cantidades. Lo cualitativo son las relaciones. Es decir, es matemática de lo cualitativo. Ciencia pura. De hecho, el concepto mismo de información procede de aquí. Porque la información, como ejemplo, el interruptor tiene dos posiciones, apagado o encendido. Digo, perdón, abierto o cerrado. La bombilla tiene dos posiciones, encendida o apagada. A la posición abierto, circuito abierto, corresponde bombilla apagada. A posición cerrada, bombilla encendida. Un bit de información. Relaciones. El concepto de información procede de la topología de Poincaré. Si no existiera la información, ni toda la teoría de la información. Dos sistemas. Os digo lo que es un sistema. Un sistema es un conjunto de variables mutuamente dependientes. Bueno, es la opción más concreta que yo he podido alcanzar del concepto de información. Si buscáis en Internet y en Wikipedia en todas partes, vais a encontrar con que difícil. Yo lo he encontrado, la definición de información. Matemáticamente es un conjunto de variables mutuamente dependientes. Es decir, si cambia una, las demás cambian. Eso es un sistema. Y eso es lo que da unidad a un sistema. Os podéis leer el libro de Bertalanffy de Teoría General de los Sistemas. Bien, decía que dos sistemas contienen la misma información si tienen las mismas relaciones entre sus elementos. Por ejemplo, lo que he dicho del interruptor. Las relaciones que se establecen entre las neuronas de nuestro cerebro cuando recibimos un estímulo corresponden a las relaciones que existen entre los elementos de ese estímulo, los elementos que nos llegan, claro. Así, almacenamos información del mundo y de nuestro propio cuerpo. El que quiera leer, y es muy entretenido, cómo se almacena esa información, que se lea el libro de Kandel, Premio Nobel de Fisiología en el año 2000, que se llama En busca de la memoria. Es un libro delicioso de leer, entretenidísimo, que habla de muchísima historia y se entiende muy bien. Bueno, almacenamos información del mundo y de nuestro propio cuerpo, que son los estímulos que llegan a nuestro cerebro. Esto respecto a lo cuantitativo y lo cualitativo. Ya hemos visto cómo hemos pasado de lo cuantitativo a lo cualitativo. Ahora vamos respecto a lo objetivo y lo subjetivo. Resulta que también hemos podido superar la barrera que había antes entre esas dos cosas. Esto es más difícil de explicar en poco tiempo y el desarrollo más minucioso lo podéis encontrar en este libro.
¿Eh? ¿Qué ha ocurrido en psicología? Desde que la ciencia de la información se desarrolló, allá por los años 50-60, la psicología se centró en estudiar los procesos de información que se desarrollan en el cerebro. Es decir, el cerebro como un procesador de información. Como procesa de información, y de eso se avanzó muchísimo y está fenomenal, que es la psicología cognitiva. La rama científica, muy válida. Y cuando empezó la psicología cognitiva, yo he leído de esta gente, es que se acabó la psicología anterior, que era la conductista, que lo que estudiaba era la conducta como único fenómeno observable y la no existencia de la mente humana. No existía la mente. Eso era un concepto falso, según el conductismo. Científicamente. Claro, llega la información y dice, no, la mente existe, es un procesador de información. Hay muchos que se empeñan en llamarse cognitivo-conductual, o aquello de salvar el arco de lo conductual. Lo del fin de la psicología conductista lo digo yo, lo dicen algunos cognitivos. Yo no me saco la manga porque yo de eso no sé tanto. Lo que no han conseguido averiguar los cognitivos, dicho por ellos mismos, es cómo esa información produce sensaciones. Lo que no sabemos es cómo es sentir. Eso de sentir, ¿qué puñeta es? Esa es la diferencia entre saber y conocer. Saber es tener información de algo. Yo soy el que más ha estudiado, más ha leído y más sabe de Finlandia. Nunca he estado en Finlandia. Es decir, soy el que más sabe de Finlandia, el que más información tiene, pero no conozco Finlandia. Porque para conocer Finlandia hay que estar allí y sentirla. ¿Se entiende la diferencia, no? Bueno, pues curiosamente, lo que no saben explicar los psicólogos cognitivos, según ellos mismos confiesan, es en qué consiste sentir, es decir, en qué consiste conocer. Es lo que empleo. Bueno, los neurólogos, los neurocientíficos, ¿no? Esto siguen discutiendo en el problema de las cualidades subjetivas de las sensaciones, que es lo que ellos llaman qualia. El singular es quale. Qualia, cualidad. Es decir, en el mundo, en el exterior, existen ondas electromagnéticas de determinadas frecuencias e intensidades. Eso es lo que hay. Ahí no hay colores. Lo que llega a nuestro cerebro son ondas electromagnéticas de determinadas frecuencias. Tenemos unas células fotosensibles, que captan determinadas frecuencias. Mandan un impulso eléctrico, electroquímico, hasta la corteza visual. Y en la corteza visual tenemos la sensación de color rojo. El rojo no existe fuera, existe aquí. Y lo que están discutiendo es cómo se convierte un impulso eléctrico en la cualidad de rojo o la melodía o lo que queráis. Pero el rojo existe en nuestro cerebro. Y lo tenemos que explicar.
La sensación, o sea, el hecho de sentir en general, solo ha sido explicado, que yo sepa, por un neurólogo de origen colombiano que se llama Rodolfo Ginás, que es profesor de la Escuela de Fisiología y Neurociencia de la Universidad de Nueva York y que fue nombrado miembro de la Academia Francesa de Ciencias por méritos. O sea, no es un cantamañana. Lo que dice este autor es que no se trata de que una cosa, el estímulo eléctrico, se convierta en otra, la sensación subjetiva del color, sino que la sensación, o cuál no es sino la forma de ser excitado un conjunto particular de neuronas. Es decir, ¿qué es lo que sienten nuestras neuronas de la corteza visual? Eso que sentimos nosotros, rojo. Nosotros somos nuestras neuronas de la corteza visual. O sea, lo sabemos de primera mano. Los que no sois daltónicos, yo sí lo soy. El rojo sí lo veo. Por eso he puesto el ejemplo. En resumen, lo que excita a nuestro cerebro, lo que le transmite información y le produce su forma de sentir y de reaccionar, son estímulos que provienen del mundo exterior o de nuestro propio cuerpo. Cualquier estímulo simple solo puede ser sentido de tres formas. Empiezo a hablar de los valores. Positivo, negativo o neutro. Es decir, atractivo, agradable, desagradable o indiferente. Cualquier estímulo. Eso está así, está programado. Los neutros también se graban, o sea, el ejemplo, y es donde yo pongo de acuerdo a Pavlov con Freud, es que el sonido de la campana para un perro es un estímulo neutro. No le dice nada, ni le importa, ni le interesa, ni se mueve. Cuando aparece la chuleta, ese es un estímulo positivo para el perro. Cuando se unen los dos, entonces la campana está unida a la chuleta y entonces cuando suena la campana al perro empieza a babear. Freud dice lo mismo, porque dice que nuestra memoria inconsciente hace que un estímulo actual remueva experiencias antiguas y nos haga sentir de determinada forma. Ese fue el descubrimiento fundamental de Freud con las histéricas, cuando dijo que las histéricas padecen reminiscencia. ¿Qué estaba diciendo? Que esta experiencia actual, este estímulo actual, remueve una experiencia antigua que no está en su memoria consciente y le hace sentir pánico o algo que se no. Claro, quien los pone de acuerdo es el que he dicho antes, el de En busca de la memoria. Bueno, lo que pasa es que cuando nos relacionamos con otras personas, el sistema de valores nuestro depende en mucha medida de los otros. Por poner un ejemplo muy propio del psicoanálisis, hablando de sexualidad, porque de lo que se trata, el psicoanálisis se trata de sexualidad. La satisfacción del impulso sexual es un valor positivo para el interesado. El niño satisface su impulso sexual con el autoerotismo tocándose. La niña también. Más el niño que la niña, porque para la niña es más difícil andarse tocando, es más difícil descubrirlo. También. Pero eso, que es un valor positivo en su experiencia,
según el sistema de significados de la sociedad en la que está viviendo, se convierte en un valor negativo. Entonces, es pecado, es sucio, es asqueroso, en fin, lo que queramos, ¿no? Lo cual ya le genera un conflicto porque por una parte lo está sintiendo como positivo, pero por otra parte lo está viviendo como negativo. Y ahí tenemos ya el sistema de valores que es el superior. El superior es más que el sistema de valores de la persona. Otro ejemplo, el sabor de las heces. El bebé coge, las mueve, las toca, las chupa con interés y con agrado. Es un estímulo de valor positivo para el bebé. Pero luego pasa a ser negativo y rechazable a todos nosotros, o sea, todos, ahí estamos todos, o sea, que no lo digo. Nos produce asco. No es una cuestión de pensar. ¿Por qué? Hemos aprendido a que nos produzca asco por el valor que le han conferido nuestros mayores. En Texas, hace tiempo, no sé ahora, a la gente, ya sabéis que son muy aficionados a la carne quemada, y a las que desprecian el pescado, y tenían hasta como de forma insultante ya, come pescado, no me sale ahora la frase. Fish eater, come mierda. ¿Sí? Me acuerdo de una amiga americana que la invitamos cuando vino por aquí, a comer. Y hacían unos calamares en su tinta maravillosos en aquel sitio. Pero cuando vio los calamares en su tinta, dice: eso yo no me lo como, ni loca. La obligamos a probarlo y le gustó. Bueno, el estímulo agradable se transforma en repugnante. El resultado de combinar el estímulo inicial positivo con el estímulo de rechazo, valor procedente de los mayores. Bueno, dicho esto, paso a exponer un breve resumen de uno de los temas, el del valor, de los que trato aquí. Como una de las necesidades básicas que cualquier persona tiene que satisfacer para poder sobrevivir. Sobrevivir como se ve. Cuando hablo de estas necesidades, no solo me refiero a cosas que nos producen placer o sufrimiento, según se satisfagan o no, como sucede con el impulso sexual que promueve. Cuando hablo de necesidades, hablo de cosas que, de no cumplirse adecuadamente, ponen en peligro nuestra propia vida biológica. Con el sexo eso no ocurre, nuestra vida biológica no está en riesgo. En la vida de la especie sí. Y por eso la evolución inventó el truco del placer para que hagamos algo que personalmente no nos interesaría. ¿Para qué hace yo todo eso si no me produce gusto? Si no sirve para vivir. Quiero comer, como hacen los curas. Eso es porque no pueden, sí, porque no se lo permiten. Eso es otro tema. Bueno, la sexualidad, como bien señaló Freud, es imprescindible para la vida de la especie, pero no para cada individuo. Y por eso distinguió, como muchos antes que él, entre pulsión sexual y las pulsiones de autoconservación. Lo que pasa es que Freud nunca desarrolló el estudio de las múltiples pulsiones de autoconservación.
Bueno, antes de empezar a hablar de la necesidad de valer, en la que es fundamental la relación interpersonal, quiero aclarar el concepto de pulsión, que ya algunos me lo habéis oído y lo siento. Porque es un tema bastante oscuro y con mucha frecuencia muy mal entendido. Pero que es la clave, y eso lo señaló el propio Freud, para es justo la frontera en donde se une lo biológico con lo psicológico. Freud empleó una palabra alemana que no tiene traducción al español ni al inglés, que es la palabra Trieb, terminada en B, que se tradujo en español por Ballesteros y en inglés por la edición estándar. Lo tradujeron como instinto. Eso produce mucha confusión. Freud, cuando puso la palabra Trieb, tenemos en alemán la ventaja de que tenemos dos palabras distintas que son Instinct, con K en vez de con C, y Trieb. Instinto es una conducta programada genética hereditariamente, de modo que la mosca, cuando recibe el estímulo de luz, tiene una conducta programada expresiva hacia la luz. Tenemos una conducta programada instintiva, entre otras algunas tenemos, por ejemplo la de chupar, que no es para alucinar el pecho de la madre, porque el feto se chupa el dedo. Y todavía no tiene experiencia de pecho de madre, cosa que Freud no sabía. Pero había ecografía. Bueno, pues instinto es la conducta programada y hereditaria. Y Trieb es, Freud lo explica, es como empuje. Etcheverry, el traductor argentino, después de Ballesteros, de la obra completa de Freud, ha propuesto llamar a Trieb, llamarle pulsión, que es una palabra que no existe en castellano, no existía hasta ese momento. Pero sin embargo, la expulsión sí latina, las palabras impulso, compulsión, pulso, repulsión, todas ellas tienen esa raíz. Se entiende bien lo que es pulso, un empuje. Algo que empuja a algo. Lo que pasa es que hacia dónde empuja no está definido. Esa es la diferencia con el instinto. El instinto está perfectamente definido su objetivo. Y la pulsión no. La pulsión no tiene un cauce o un programa definido de conducta. Claramente, la pulsión sexual no tiene un cauce definido para nosotros, ¿no? En otras especies animales sí, en otras no. Y por eso la diversidad de formas de satisfacer la pulsión sexual es muy elevada. No solo el Kama Sutra, sino otras muchas cosas. Yo siempre he dicho, la forma que se me podría de explicarlo y decirlo, que una pulsión es lo que me pide el cuerpo. Por ejemplo, muchas veces sentimos que, voy a leer ya de corrido porque si no esto se va a alargar. Muchas veces sentimos que el cuerpo nos pide algo, pero no sabemos lo que nos pide, ni cómo responder a esa necesidad que estamos sintiendo, hasta que lo descubrimos o lo aprendemos de otros. Por ejemplo, a todos nos pasa que a veces sentimos que nos apetece algo de comida, de comer, pero no sabemos muy bien qué. Nos vamos a la cocina, miramos en la despensa y dice, ¿será queso? ¿Será naranja? ¿Será yogur?
Ya está. Plátano. Lo que me apetece, lo que me pide el cuerpo es plátano. Eso nos ha pasado a todos alguna vez. Eso es una pulsión de hambre que no está definida y que nuestro cuerpo posiblemente en ese momento demanda potasio. No sé si las embarazadas se desincrementan porque por todas las cuestiones que no tengo que explicar, necesitan. Entre medio, cuando estuvo embarazada, comía naranjas como una posesión. Necesitaba vitamina D. Los tripulantes de la nave de Cook, el que le dio la vuelta al mundo y el diario cuando llegaron a los donde había cítricos, se los comían con cáscara y todo, porque estaban cercanos al escorbuto. Les faltaba vitamina. Es pesado, pero es interesante. Un bebé siente desazón, inquietud, molestia, pero no sabe qué hacer con eso. Lo único que sabe, para lo que está programado, eso sí, instintivamente, es llorar. Y entonces la madre trata de adivinar qué le pasa al bebé. Si está húmedo, si tiene hambre, si tiene gases, si... calor, frío, contacto, caricias, atención. No hay instinto, hay aprendizaje. Bueno, la pulsión sexual aprendemos a satisfacerla inicialmente, en general, con caricias a nuestro propio cuerpo y finalmente con la unión con otro cuerpo. No solo con la cercanía o contacto, sino con la unión con otro cuerpo. Porque la cercanía o el contacto tienen que ver con la necesidad de apego. Que es distinto estar cerca y estar pegado que estar unido. De todas formas, el apego y la sexualidad se mezclan, que es una de las cosas que yo desarrollo y lo que más me interesa es cómo se mezclan las distintas pulsiones, con esos cuantos hilos se teje un tapiz. Y cada uno teje su propio tapiz. Bueno, yo no me voy a ocupar hoy de todas las pulsiones, sino la de valer, y ya llegamos, por fin. He escogido precisamente esta porque solo existe en función de la relación con otros, cosa de la que José Luis Lobo se sentirá muy interesado, porque la cosa relacional es su tema preferente. Bueno, antes he dicho que una pulsión es lo que me pide el cuerpo. Me lo pide a mí. Lo que pasa es que la pulsión de valor, de valer, no es una petición dirigida a mí, sino al otro. Es una pulsión no autónoma, sino heterónoma. Lo cual se vincula con mucha filosofía, por ejemplo, de Martin Buber, que dice, antes del yo existe el tú. Y los de la teoría de dinámica grupal dicen, antes que el individuo está el grupo. El grupo precede al individuo. Bueno, si uno solo es valioso para sí mismo, se encierra en un círculo mortal, como si se devorase a sí mismo. El aislamiento mata a la mente, igual que la relación alimenta a la mente. Cuando se trata de la pulsión de hambre, el valor de algo es el valor de la comida, de un objeto, positivo, negativo o neutro. Cuando se trata de uno mismo, uno es valioso, despreciable o indiferente, no para uno mismo, sino para los demás. En principio, para uno mismo no hay nada.
Sin los otros, yo no valgo ni dejo de valer. Mi valía no me la doy yo a mí mismo, sino que me la dan los otros. En función de cómo los otros me sientan, no cómo me traten, cómo me sientan, me valoren o no, yo me siento valioso o rechazable. E incluso, si me ignoran, me siento inexistente, como un fantasma. Este era el castigo que sometían los griegos a los atenienses, que era el ostracismo, ignorarlos. No reaccionaban a nada de lo que este hombre hiciera, como si no existiera. Sartre tiene una obra de teatro, novela, no me acuerdo, que trata precisamente de esto. Soy un fantasma. El existencialismo es ser para los otros. Es existir. En consecuencia de cómo los demás me sientan, yo me presento a los demás como alguien que puede valer o como alguien que necesita ser aceptado para sentirme válido. Pero claro, es como si alguien dice, yo soy un pintor extraordinario, necesito que usted me valore para ponerme a pintar. ¿Entiende algo? No es que yo no me puedo poner a pintar hasta que usted no me valore. Bueno, eso que parece una tontería, he hecho un chiste, un niño que no es valorado, no se pone a hacer nada. Claro. Este asunto del valor de una persona es algo que se construye o que nace mediante la relación interpersonal. Hay otras cosas que también surgen de la relación interpersonal, por ejemplo, el lenguaje. Es mentira. Un neurocientífico que se ha producido. ¿Cómo el cerebro produce lenguaje? Y produce. Un cerebro no produce lenguaje. El lenguaje lo producen varios cerebros interconectados. El lenguaje surge de la relación entre varios, no surge de uno. Bueno, pues el valor tampoco. Una persona que se sea ignorada, no amada, ni odiada, sino indiferente, es alguien que se siente a sí misma como carente de todo valor. Pero siempre siente también la imperiosa necesidad de ser sentida por los otros, de ser percibida y respondida, sea de forma positiva o negativa. Es mejor ser odiado que ser ignorado. Existo, soy algo. Según como sea la respuesta del otro, uno tiene valor positivo o negativo. Y si no se le responde, es una nulidad. Ante esta última situación, puede reaccionar de muchos modos. O sea, cuando se siente una nulidad, puede esforzarse en ofrecer cosas a los otros y así ser valorado por lo que les ofrece. Puede intentar violentar al otro para así ser reconocido como alguien poderoso mediante el dominio y el miedo. De esto hay montones de series de televisión que ya habéis visto. Puede mostrarse como alguien débil y menesteroso, para así despertar en el otro sentimientos de compasión o de lástima. Puede ofrecerse como deseable sexualmente y así obtener una valoración como valioso para la satisfacción sexual ajena. Pero es un objeto sexual. De esto hemos oído hablar mucho. De la mujer objeto, pero también del hombre objeto, aunque no se hable. Puede también adquirir mucha riqueza económica para ser valorado por lo que tiene, o adquirir muchos conocimientos para ser valorado como sabio o inteligente. Pero cualquiera de esas formas de satisfacer la necesidad de valer para otros deja sin resolver la necesidad de ser valorado uno mismo por lo que es, no por lo que hace o por lo que tiene. La cuestión de valorar a alguien, ahora ya no me pongo en el papel
quién es valorado, sino quién valora al otro. La cuestión de valorar a alguien no es valorarlo por lo que me ofrece a mí, que eso es valorarlo como un medio para mi beneficio. Yo valoro a la vaca por la leche que me da y por la su leche. Pero no por un bien en sí mismo. Cuando valoramos a un animal como bien en sí mismo, un perro, como un bien en sí mismo, y queremos, nos parece fatal que otros lo críen para comérselo, como hacían los chinos y ahora siguen haciendo en algunos países. Ahora en China lo prohibieron. Ya no. Valorar a alguien es sentirlo como un fin, no como un medio. Esa persona me importa por sí misma. Otra cosa es que a veces ocurre que aunque a mí me importe una persona, ella puede no percibirlo así. Puede percibirlo como ¿qué quiere de mí esta persona? Y otras veces no lo percibe, no lo conoce, o hay algo en ella que le impide reconocerlo. Vamos a encontrar con esto en la práctica clínica continuamente. Si es que a los pacientes nos importa. Hay personas que lo expresan diciendo no merezco que me quieran o que me estimen. No valgo nada porque no me lo merezco. Y esto nos presenta un enigma que es tremendo. Hasta ahí, yo creo que lo que he dicho ya lo sabéis, solamente lo he dicho de una forma distinta. Lo que sí suele ignorarse es una cosa que puso de manifiesto un autor francés que se llama Pierre Marty, se llamaba, que era especialista en medicina psicosomática, que él llamó depresión esencial. En la depresión esencial lo que ocurre es que la persona parece que se abandona a la muerte. No se trata solo de desgana por vivir, ni de sentimiento de tristeza o de apatía, ni de sentir desprecio por uno mismo, sino que su propio cuerpo funciona como si se hubiese abandonado a la decadencia. Es decir, deja de asimilar los alimentos, su metabolismo falla, su sistema inmunológico también falla, hay múltiples disfunciones endocrinas y le conduce a la muerte. Es como si el cuerpo se hubiese deprimido hasta acabar con la propia vida. En la depresión que se manifiesta de forma psicológica, la que estamos más acostumbrados, la persona siente y piensa de forma negativa, sin deseos o baja autoestima o autoestima negativa, lo cual puede conducirle hasta el suicidio como única forma de dejar de sufrir. La falta de autoestima o autovaloración, si no encuentra alimento mediante la valoración ajena y si no asimila ese alimento, puede conducir a una forma de depresión o a la otra de la depresión. También existe otra posibilidad, y es que la persona trate de rellenar ese vacío. Aquí vendría a cuento Lacan con lo de la expansión del nombre del Padre, que dice que el delirio es una forma de rellenar eso. Es un tejido en el que hay un hueco. Al tejerse ha quedado un hueco por una deficiencia de la máquina de tejer. Y entonces esa falta de tejido, de estructura, se rellena con el delirio. Esa es una explicación de Lacan. Cuando tiene que ocupar un lugar, el lugar de un padre, que
de autoridad, de no ser el autor, no un mandado. Entonces, como no sé cómo rellenar eso, lo relleno con delirio. Bueno, pero cuando una persona empieza por una carencia de valoración, trata de rellenar ese vacío con un delirio de grandeza, erigiéndose a sí misma como el máximo valor posible. Y entonces se va a exponer a los otros como la persona más valiosa y además superior a todos ellos. Esa posición narcisista puede construirla de un modo muy seductor, induciendo a los otros a admirarle, envidiarle o someterse a su poder. Todos conocemos a algunos narcisistas de este tipo. Ahora, si no logra ese objetivo, entonces reacciona con una extraordinaria ira y violencia. Una ira que los psicoanalistas explican como reacción violenta a una herida narcisista. El narcisismo, en última instancia, es un modo de protegerse de un sentimiento de minusvalía. Como decía Freud, corrigiendo a Freud con su teoría liminal, decía, el narcisista no se quiere a sí mismo. Se odia, no se valora, no se quiere, se menosprecia. Lo que pasa es que lo sobrecompensa. El narcisismo en última instancia es un modo de protegerse de un sentimiento de minusvalía. No es que el narcisista sienta que vale mucho, sino en el fondo lo que siente es que no vale nada. Es un emperador desnudo disfrazado con un vestido de emperador, pero un emperador sin imperio. Un cascarón vacío que siente terror de su propio vacío. Y esta es la investigación. Ya acabo, ¿eh? La necesidad de valer es algo con lo que nacemos. Si no valemos para otros, nos abandonan y morimos. Si no valemos para otros, aunque cumplan con su obligación social de alimentarnos y de protegernos, nuestro cuerpo puede sobrevivir, pero no llegaremos a ser humanos. Es como un bebé que abandonado es acogido y criado por lobos. El cuerpo sobrevive, pero no como humano, sino como lobo. Terminaré con el problema de merecer o no merecer que nos valoren o estimen. Un bebé no hace nada para merecer cariño ni atención. Pero si no lo recibe, primero se irrita, luego se deprime y se muere. Consideramos injusto que eso ocurra, pues decimos que el bebé tiene derechos, aunque no los haya merecido. La Declaración de los Derechos del Hombre, la Declaración de Derechos de la Persona, esto dice eso, que todos tenemos derechos por el hecho de haber nacido. ¿Cierto? No todos. No es. Todos necesitamos cariño o estima. Y si no lo tenemos, buscamos sucedáneos. El sexo puede ser un sucedáneo, la fama, la admiración, el temor, la sumisión, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lo que yo todavía no he conseguido averiguar en la última página, ya acá, es por qué alguien despierta cariño en otra persona. No conozco ningún modo de provocar cariño en otro. Así me va, ¿no? A pesar de todos mis defectos. Ni sé por qué alguien despierta cariño en mí a pesar de todos sus defectos. Porque yo le tengo mucho cariño, puedo reconocer sus defectos. Yo tengo siempre una sentencia que a mí me gusta hacer, que dice, no ignores
lo bueno de tu enemigo ni lo malo de tu amigo. El cariño es un sentimiento que hace que uno se alegre por lo bueno que le ocurre al otro y hace que uno se entristezca por lo malo que le ocurre. Exactamente lo contrario que la envidia, vaya. El cariño es independiente de sus méritos. Es incondicional y para mí misterioso y gratuito. Decían, curas, que la gracia de Dios es gratuita. Se los concluyen. Nadie sabe por qué sí o por qué no. El pobre Job le tocó la más. Esto se ensañó con él, como decía un humorista. Bueno, creo que lo creo que tiene que ver con el hecho de sentir cómo lo que el otro siente. Algo así como sintonizar los sentimientos. No es exactamente lo mismo que la empatía, ¿eh? Porque la empatía es un poco sentir lo que el otro siente, o sea, sentir lo mismo. Mientras que lo que yo siento es que uno siente el sentimiento del otro, aunque no lo comparta. Bueno, darle vueltas a eso. Cuando uno detecta que el otro está sintiendo los sentimientos de uno, o sea, recibiéndolos sin rechazo, aceptándolos aunque no los comparta, entonces uno sabe que uno importa al otro. Es decir, soy valioso. Mi madre me tiene en cuenta cuando lloro. No está sintiendo lo mismo que yo, pero no tiene ni idea de lo que yo estoy sintiendo. Pero yo me di cuenta de que le importa lo que yo siento. Entonces, importo. Soy valioso. Los psicoanalistas debemos tener en cuenta todo esto, creo yo, porque el paciente no necesita solo información, sino estimación. Si uno no estima a su paciente, no digo que lo quiera, de que se enamore de él, digo que lo estime. Debe derivarlo a otro profesional. Y si no estima a ninguno, se dedica a otra profesión. Bueno, si me estimáis en algo, podemos dialogar. No sé si me he alargado excesivamente. Un poquito, sí. Estamos en tiempos todavía. Muchas gracias, Ignacio. De nada. Siempre por ser tan generoso con tu conocimiento. Abrimos ahora el coloquio a los presentes y a los virtuales también. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Como quieran, ¿eh? Si quieren les puedo abrir el micrófono o si quieren me pueden escribir la preguntita aquí en el chat. Estoy como DJ. Tratar de que no se nos caiga el Facebook y el Instagram y todo. No. Disculpad los errores técnicos que se me olvidó grabar desde el principio. No te preocupes, ayer se cayó WhatsApp. O sea, Ya. Y no pasa nada. No. A ver. O sea que me ignoráis, no me valoráis, me voy a deprimir de forma esencial. Tenemos una preguntilla. Hola Ignacio, buenas noches. Hola. Tengo una pregunta que yo me he hecho mientras escuchaba tu conferencia. ¿Qué relación hay, si tú crees que hay alguna, entre el estilo de apego que uno tiene con su madre y la necesidad de ser valorado? No, mira, el apego que Bowlby lo llamó instinto de apego. Bowlby es autor inglés y no sabemos si se refería a pulsión o a instinto. Se observa en los animales. Es una necesidad de refugio,
de seguridad, de cobijo. Uno no siente apego solo por personas, siente apego por su barrio y el barrio no le valora. Uno siente apego, por ejemplo, y se calma su necesidad de apego con el oso de peluche. El oso de peluche no le valora. Es decir, lo de la valoración implica al otro como sujeto, no es una cosa. El apego puede ser como una cosa, como el osito de peluche. Pero la experiencia del otro, yo creo que queda condicionada de alguna manera por mi primera experiencia de ser sostenido, atendido por mi madre, ¿no? Igual que dice Fon allí que te afecta la capacidad de mentalizar, el tipo de apego, ¿no? Curiosamente, el tema de esto surgió a raíz de la observación de los niños nacidos en una inclusa, creo que era en Suiza, es que es un dato que no consigo encontrar, en donde observaron que había un índice de mortalidad muy alto entre las lactantes, ¿no? Y empezaron a estudiar qué estaba pasando. Los suizos, es decir, no había una falta de higiene, ni de alimento, ni de asepsia, ni de nada que se le parezca. Son suizos. Y observaron que había un pequeño porcentaje que sí asimilaban, crecía satisfactoriamente, y los otros iban decayendo y terminaban muriendo. Y descubrieron que los que sí asimilaban, los que se desarrollaban lo más saludable, por la razón que fuera, habían despertado alguna cuestión en las cuidadoras y les hacían algún cuchicuchi, algún caso, que las otras, de forma aséptica y funcional, no hacen. Es decir, unos eran alimentados por máquinas, cuidados por máquinas, y otros eran cuidados por personas que sentían. Entonces descubrieron, investigando esto, que el contacto cariñoso, estimula, el contacto de la piel, la secreción de hormona de crecimiento, y la ausencia de contacto, todo lo contrario. Eso, que Bowlby fue lo que observó en los niños en los hospitales, fue lo que le llevó a lo del instinto de apego. La valoración tiene que ver con lo que se transmite emocionalmente al otro. Y los modos de transmisión tienen que ser investigados, que no están bien investigados todavía. Por ejemplo, lo que transmitimos con la mirada, cosa que todos sabemos muy bien, lo que nos transmite la otra persona con la mirada. Y todavía no sabemos cómo va eso, pero nos transmite. Yo he hecho el experimento respectivo, me encantan los perros, y yo les encanto a ellos. Esto, sí, mi nieto me dice que soy un brujo de los perros. Voy por la calle, viene una persona con un perrito y lo miro a los ojos con actitud afable. Y el perro viene e intenta acercarse a mí. Y el dueño o la dueña dice, anda, pues si este perro es muy miedoso o es muy... la mirada. O sea, que transmitimos cosas por la mirada. Bien, me estoy enrollando, disculpa, Ricardo, pero evidentemente que si no tenemos una figura de apego, tampoco podemos tener una figura de valoración. Pero no son lo mismo. El apego y la valoración tienen matices. Los matices, de verdad, los tengo desarrollados en el libro, pero sería muy largo. Muchas gracias.
Pedro García dice, me parece interesantísima la afirmación que el paciente no necesita solo información, sino estimación. Es la clave fundamental para la terapia. Luego Rosario Castaño te da la enhorabuena por tu último libro, interesantes reflexiones y buen comienzo de curso. Bueno, Gracias. muchísimas gracias. Tenía una pregunta. Sí, luego Remedios. Pero no me han preguntado nada. Yo os agradezco mucho vuestros elogios. Ana Fe también apoya la opinión de Rosario. O sea, ya, hoy no me voy a deprimir, pero... Bueno, es que cuando tú decías en la valoración, por ejemplo, que un bebé llora y si la madre lo atiende, es decir, lo valora porque lo está atendiendo, se está preocupando de él, por poner ese ejemplo, Sí. pero resulta que ya no digo el hecho de qué es lo que tengo que hacer, entonces sería una obligación y no transmito, no, pero incluso aunque no sea eso, que hay un afecto, un cariño, un interés real, no solamente que le tengo que dar de comer, si yo ahora lo tengo que atender, que es como una cosa muy mecánica. Pero yo, a lo largo de todo ese tipo de cosas, puedo tener interés por conocer cómo es ese niño, por saber cuál es su manera de ser, quién es él, cómo se va desarrollando, o no. O sea, yo lo puedo tener, digamos, establecer un contacto con él, pero desde lo que yo creo que debe desarrollarse. Y no me estoy refiriendo ahora a cosas más adultas, de que debe ser de esta manera, o debe estudiar tal cosa. Me estoy refiriendo a cosas muy primarias, de que el niño o sea tranquilo, o yo quiero que sea más movido, o yo quiero, yo qué sé, como una serie de matices. Es decir, estoy valorando al niño, pero en lo que tú decías en un momento, en cuanto a mi servicio, a lo que yo necesito que sea ese niño. Eso, claro, luego más adulto, pues se puede expresar de muchas maneras. Pues el niño tiene que ser de esta determinada manera o cumplir estos requisitos. Entonces, claro, hay valoraciones que son muy sutiles, pero que en realidad te están valorando en función de lo que quieren decir, no de lo que tú eres, aunque sea muy pequeñito. Te he pillado, porque ya nos conocemos hace un tiempo. No, pero sí me parece interesantísimo porque hay una cosa que me ha sugerido, dos cosas. Una es que el psicoanalista con el paciente trata de ver sus significados, no sé qué, y trata de ayudar a que se desarrolle de una forma sana. Pero de acuerdo con el propio sistema de valores del analista, fíjate que yo lo había pensado desde otro lado muchas veces, y lo he hablado muchas veces, que hay que tener muchísimo cuidado con las ideologías, ¿no? Porque si yo tengo una ideología pacifista y tengo un paciente militar, pues la cosa se complica bastante. Esto, que no es broma, yo recuerdo un seminario clínico hace muchísimos años y en un centro distinto de este, para que nadie se de verdad. Paciente me dice, uy, militar. O sea, el sistema de valores de uno. No, lo que tenemos que averiguar es los significados del paciente y su sistema de valores, y los sistemas de valores que son enfermizos son contrarios a la salud o favorables a la salud. Criterio de salud o de enfermedad que he parido es que sano es lo que favorece a la vida e insano es lo que perjudica a la vida. No hay sistema de valores de tal, no sé. Entonces, la otra cosa, en el sentido de que tú estabas diciendo, de la atención. Una paciente mía vino majísima. Es que yo no sé por qué soy mala.
porque yo me meto mucho con mi madre y me enfado con ella y eso cuando era un paciente mayor, yo era una chiquilla, era una mujer de 40 y 40. Y bueno, hablando de todo, después, ¿sabes? No, es que, pero mi madre me ha querido mucho. El padre era un bellaco, se había ido de un bellaco. Mi madre me ha cuidado, me ha alimentado, me ha tratado bien en las enfermedades, me ha dado estudios. Y bueno, eso dice que te ha querido mucho, ha cumplido con su obligación. Si no hace eso, va al juez. Eso no es querer a alguien, eso es cumplir con su obligación. Se le abrió un mundo. Entonces empezó. Todo menos cariño. No os cuento más porque si veía grandísimo. Madre era un monstruo de 150 kilos y repugnante. Valoración negativa. Ella era mala. Otra cosa que yo veo ahora que estabas contando esto de esta paciente es que lo difícil, o por lo menos a mí me parece complicado en nuestro trabajo, es ya que estabas hablando de este caso de su madre, es el poder trabajar con la paciente, el paciente de lo que le ha ocurrido, o sea, de cómo ha vivenciado este tipo de cosas, sin establecer un juicio de valor, lo cual no quiere decir que la persona pueda explicar sus sentimientos respecto a esas personas, porque entonces nos estamos convirtiendo en jueces. Claro. Y ese no es nuestro trabajo. Entonces, tenemos que ver cómo repercute, pero cuando ha llegado a una determinada edad, está en sus manos, y por eso está haciendo un psicoanálisis, el afrontar una serie de cosas, que tiene que naturalmente que reconocer lo que le ha pasado. Pero muchas veces se puede derivar, pues no sé, a juicio de valor sobre todas esas personas circundantes. Sí, sí. Y ese es otro problema, ¿no? Sí, que forma... Otra cosa es que nos hayan repercutido a veces cosas verdaderamente tremendas, o sea, ya, claro, ya casi, en fin, como puede ser el golpear o cosas así, pero otras veces son cosas muy sutiles y verdaderamente han hecho mucho daño, pero nuestro lugar no es hacer el juicio de valor. No, nosotros no podemos juzgar. Las cosas porque para juzgar hay que conocer. Entonces, una madre golpea a su niño recién nacido y lo maltrata. Ese es mi paciente. Pero su madre no es una mala persona. Yo no tengo derecho a decir que es una mala persona. Lo que tengo que ver es que su madre era una persona que tenía un problema muy severo, con el cual ha hecho algo absolutamente punible, pero nosotros no somos jueces. Por supuesto, si soy jueza, la madre la meto en la cárcel por maltrato infantil. Porque es mi deber como juez, que tengo que salvar a la sociedad de semejantes personajes. Pero también le puedo ofrecer a un buen terapeuta en la cárcel para que resuelva su problema. Supongo que el Estado no paga eso. No, estoy poniéndome en plan utópico, ¿no? Pero nosotros no somos jueces. Y es que, claro, hay gente... No, pues eso es lo que... Claro, he tenido a veces a 2, 3 generaciones de la misma familia en análisis, sucesivamente.
Ignacio, una de las cosas que tiene la virtualidad es que se están solapando aquí los coloquios. Entonces, antes cuando estabas exponiendo, estaba Alexander haciendo así, cuando hablabas de la pulsión. Entonces le voy a dar el audio a Alexander para que pueda comentarte un debate aquí interesante. Alexander. Esto no me lo esperaba, yo pensé que era solo una intervención escrita. No quería, o sea, me estaba escuchando a Ignacio y me llamó la atención que coincide con este Mark Solms, que es ese psicoanalista y neurocientífico sudafricano, y que ha intentado reformular la teoría de las pulsiones de Freud. Y entonces él explica que esta... ¿Ah? Repite el nombre, que no lo he oído bien. Mark Solms. Hola. Mark Solms. Y ha publicado un libro recientemente y un artículo en esta revista de la Asociación Psicoanalítica Americana o de la IPA, no lo estoy seguro. Y es bueno, es bien interesante, ¿no? Habla de que no existe una pulsión de muerte ni de vida, como se pensó originalmente, sino existen más de 7 pulsiones y que todas tienden a ser vitales, que tienen que ver con la emotividad, la afectividad. Y yo creo que Bego hizo un comentario en si tenían que ver con las necesidades relacionales de Erskine, y yo creo que coincide mucho en esa concepción, ¿no? De Mark Solms frente a la manera como concibe esas 7 pulsiones, ¿no? Sí, sí. Y además que la parte neurocientífica es interesante porque menciona que todos estos impulsos tienen como una base homeostática o fisiológica, y que o sea, la explicación viene dada por la manera en que intentan mantener el equilibrio funcional en el organismo, ¿no? Desde el punto de vista emocional y fisiológico. Bueno, básicamente era el comentario. Me parece muy bien y muy oportuno. Esto, no me voy a meter en lo de pulsión de vida y pulsión de muerte porque nos ayudaríamos mucho. Pero sí, lo que dice Solms, esto coincide exactamente con lo que dice este neurólogo que ha publicado hace un año o dos. El extraño orden de las cosas, Damasio. Que efectivamente el mantenimiento de la homeostasis, y tenemos todas las seres vivos tienden a mantener la homeostasis. Esto es muy interesante, es un libro muy ameno, muy de divulgación, pero muy profundo. El extraño orden de las cosas, de Damasio. Y realmente coincide con la primera época, la primera teoría de Freud, cuando todavía no hablaba de la pulsión de muerte, en donde hablaba de la tendencia del aparato psíquico a mantener continuo la cantidad de excitación dentro del aparato psíquico, es decir, homeostasis, equilibrio. Después, por razones que yo ahora no puedo desarrollar porque me llevaría tiempo, planteó lo de la pulsión de muerte. Ha habido muchos psicoanalistas, no solamente Solms ahora con ese argumento, sino ya anterior, por ejemplo, Tomás y Cachele, alemanes, de la IPA, que en 2 párrafos de su obra, que son 2 tomos, desestiman la pulsión de muerte. ¿Se ha apagado esto? ¿El tuyo? ¿Sí? Estamos bien, ¿no? Pero, ¿me siguen oyendo entonces? Sí, te siguen. Pero ahora ya no te ven. Sí, Lo que siguen oyendo. Bien. Ellos dicen un argumento muy sencillo. Es decir, una pulsión es algo que necesita periódicamente satisfacerse, como el hambre, la gana de hacer pis, etc. El sexo. Dice, si la destructividad sí, fuera una pulsión, uno está tranquilamente de vacaciones en el campo y de vez en cuando le viene el impulso de destruir cosas. ¿Qué me lo pide? Bueno, por la necesidad de destruir, de romper y de matar. Eso todos lo sentimos, ¿no?
Pues no. No. Además, eso entraría en contradicción con, creo que el libro este del neurólogo, que además ha entrado mucho en el psicoanálisis también, Damasio, sobre el extraño orden de las cosas, que habla de ¿no oye? Yo creo que sí. No sé si es extraño, pero no sé. Habla Te puede salir para acá. Pero por la batería se te apagó. En el extraño orden de las cosas habla de la homeostasis, entonces quiere decir que hay un equilibrio en el organismo, por consiguiente hay cosas que no pueden describirse sobre ese tema. O sea que realmente no solo es un equilibrio biológico, es decir, como se describió la homeostasis, sino es el equilibrio de la persona entera. En definitiva, nosotros tenemos que mantener un equilibrio entre nuestras funciones conscientes e inconscientes. En definitiva, ese equilibrio, así dicho, es muy simple, pero es mucho más complejo, sería un poco el estado de salud mental, ¿no? O sea, porque el desequilibrio entre el funcionamiento consciente y el funcionamiento inconsciente genera un montón de situaciones, y son dos cosas fundamentales que nos conforman, pero que si se desequilibran nos generan muchísimos problemas. Yo creo que en ese sentido la idea de la homeostasis, de profundizar en ella, la homeostasis, claro, viene la palabra de la homeostasis del funcionamiento corporal, pero es mucho más amplio. En un comentario respecto a lo del equilibrio de lo superior, me recordaba Jung que una de las cosas que tenemos todos los seres humanos es que mantener un cierto equilibrio entre nuestra parte masculina y nuestra parte femenina. Ahí lo dejo por aquí. Tenemos una pregunta de Melissa Martec. Melissa, ¿quieres que te abra el micrófono? Y así le comentas a Ignacio. Hola, Melissa. Hola Ignacio, hola a todos. Es que me quedó como esta cosa, no sé si me escuchan bien, mi internet está un poco lento, pero me quedó como esta cosa dando vueltas sobre el tema de la valoración incondicional, porque yo no sé si así es como lo estás planteando, pero yo lo entiendo más como un tema vincular, que fue lo que puse ahí en el chat, que en verdad la valoración está como sujeta un poco a la dinámica de la valoración que se hace del otro y la que se recibe, como que si realmente pudiese ser incondicional, o sea, la madre que da una valoración sin que el bebé no hace nada para merecerlo, pero de alguna manera la madre recibe valoración, por más mínima que sea, de gratificaciones que el bebé da, que cuando esa dinámica interpersonal no está, es mucho más difícil que la madre pueda valorar, ¿no? Entonces, no sé si me explico, como de verdad es incondicional o hay algo ahí de la dinámica que tiene que estar presente para que se pueda dar de ambos lados. Sí, me parece muy bien, y además fíjate que viene a aclarar tu pregunta el ejemplo que antes he mencionado de mi paciente que había sido maltratado desde bebé por su madre. Esto maltrató físicamente. El algazón fue la siguiente, se lo llevó bastante. El bebé nació y lloraba permanentemente sin parar. No sabían el motivo y a los 3 meses descubrieron que había nacido con la clavícula rota. Se le debe romper en el parto. Lo cual le produjo unos dolores espeluznantes, se supone. Y la madre tenía una situación de ansiedad extrema, porque efectivamente, como tú dices, no recibía respuesta del bebé, porque ella estaba haciendo las cosas correctamente con el bebé y el bebé se esto. Y ahí vinieron los malos tratos.
¿Está justificado? Por supuesto que no. Está explicado, no justificado. Hablamos de eso. Ese es un ejemplo. Yo conocí también a una madre que esta vez no era el hijo, era la madre, que el bebé pues, tenía problemas severos, llanto, etcétera, etcétera, y esto duró 2 años. El padre y la madre estaban desquiciados. Y la madre vino a terapia porque no lo aguantaba más. Y a veces perdía los nervios y sacudía al niño de forma seria. No le llegaba a pegarle. Bueno, la cosa se complicó y ya no me extiendo más. Entonces, lo que tú dices es verdad. Es decir, claro que la respuesta favorece, dificulta. Es decir, la madre o el padre o quien sea, puede tener una valoración incondicional de origen, pero después depende de lo que pase, claro. Tanto como nos gustaría continuar este nutritivo intercambio, tenemos que cerrar. Muchas gracias a todos por asistir en presencial y en virtual. Es unas situaciones nuevas a las que poco a poco nos vamos a ir acostumbrando. Pero la idea es esa, ¿no? Que entre tecnología, presencialidad y virtualidad y desdoblamientos, ¿por qué no? Continuemos con este intercambio. Gracias a todos. Adiós. Hasta luego. Buenas noches o buenos días, según los estéis. Sí, porque no coincidimos en nada.